Este es el lugar, este es el tiempo donde en mi corazón, y es el versículo 15 del capítulo 9, donde Dios le insiste, Jesús le insiste. Estoy hablando de Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 15. Ve, insistió el Señor, dice, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. ¿Usted se puede imaginar? Esta versión dice, pero el Señor le dijo, ve porque Él me es un instrumento escogido. ¿Qué era Él? Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. En la Biblia encontramos varias personas que al escuchar el llamado de Dios, lo primero que ponen es excusas. Mi mamá me decía siempre, desde que se inventaron las excusas, nadie queda mal. ¿Te han dado una excusa el día de hoy, temprano, la mañana? O quizás te la has dado tú mismo. Somos expertos en generar excusas. ¿Se acuerda de que el miembro que le estoy hablando de Ananías? Dijo, Señor, acuérdate que este tío es un asesino. Pero, ¿sabes? Pablo no puso excusas. Pablo lo primero que dijo fue, Señor, ¿qué quieres que haga? Las excusas, mis queridos hermanos, nos limitan. Las excusas no nos dejan avanzar. Y las excusas son argumentos bien formulados para impedirnos avanzar. Un argumento es un cúmulo de ideas que nos convence de algo bueno o de algo malo. Y cuando hablamos de una excusa, hablamos de un montón de pensamientos que nos dicen lo contrario a lo que Dios dice. ¿Y sabe algo? En la Biblia encontramos un montón de personas que pusieron excusa al Señor. Pero alguna vez has dicho tú, yo no puedo. Eso no es para mí, en algún ámbito de la vida. ¿Lo has dicho? Dígale a su vecino, eso es una excusa, hermano. Porque tú sí puedes, dígale. Y dígale ahora, el éxito es para ti. Yo recuerdo cuando mi esposa tuvo a Isbelia, nuestra primera hija. Y decía, ¿será que yo voy a poder criar a esta niña? Y yo le dije, tú puedes. Y me lo creyó porque me dio 3 más. Saben, queridos hermanos, como he dicho antes, hay varios ejemplos bíblicos de personas que pusieron excusas. Y el primero que quiero mencionar, voy a mencionar 3 de tantos que hay, fue Moisés. ¿Usted se acuerda de Moisés? El gran líder Moisés se encuentra con el Señor a la edad de 80 años. Diga conmigo 80 años. ¿Quién llega a 80 años aquí? Ese era nuestro abuelo. O sea, Moisés ya cumplió 40 años siendo esclavo en Egipto. ¿Se acuerda? Esclavo no, era el príncipe. Pero mató a un hombre en Egipto y duró 40 años, a la edad de 40 años. Luego 40 años pasó siendo el pastor de las ovejas de su suegro Jetro. 40 años. Y 40 más 40, ahí no hay pérdida. 80. Y Dios lo llama y el hombre está pastoreando. Y Dios lo llama de una zarza ardiendo, de un árbol que arde y no se consume. Y dice, oye, pero qué raro, yo tengo ese árbol viéndolo ahí que arde y no se consume. Voy a ver qué cosa es esta, qué maravilla. Y arranca hacia allá y empieza Dios a hablarle desde la zarza. Empieza Dios a llamar a Moisés. ¿Y sabes qué? Lo llama porque el pueblo estaba siendo torturado, el pueblo estaba siendo maltratado y necesitaba un libertador. Así que cuando Dios llama a Moisés para liberar al pueblo de Egipto, Moisés pone varias excusas y he escogido 3. Lo primero es, ¿quién soy yo para ir a Faraón? Tremendo. Y sabe, esto era dudando de su autoridad.
¿Alguna vez te has preguntado tú, o sea, te toca hacer algo y tú dices, pero ¿quién soy yo para estar haciendo tal cosa? La primera excusa de Moisés nos deja ver que él se sentía menos que nada y que mucho menos estaba reconociendo quién era el que le estaba llamando, quién era el que le estaba depositando la autoridad para que él ejecute la tarea que Dios le envió a hacer. Te pregunto, ¿en algún momento te has visto así? Pero ¿quién soy? ¿Quién soy? Lo segundo es que Dios ya le logra convencer y le dice, yo voy a estar contigo. Y él dice, pero yo no sé qué decir. Algunos de ustedes en algún momento que le dice, mira, te va a tocar dar un mensaje. Y ¿yo qué voy a hablar? Y saben, Moisés al parecer ignoraba que Dios sabía cuáles eran las limitaciones que él tenía. Yo te pregunto, ¿sabe Dios cuáles son tus limitaciones? Claro. ¿Sabe? Moisés tenía un argumento fuerte acerca de su elocuencia. Él decía, yo soy tartamudo. ¿Qué voy a decir? Bromeamos con Moisés. Moisés, perdóname, porque me voy a ver con él en el cielo. Pero miren, Dios lo escogió. Dios lo escogió. ¿Usted se acuerda cuando Moisés iba a dividir el mar? Y el Señor, dile al pueblo que marche. No ore, porque 3 días, hubiese estado ahí orando todavía. Pero, ¿sabes qué? Lo tercero que hace Moisés, el gran líder, es que le dice a Dios, Señor, envía a otro. ¿Alguna vez le ha dado Dios una tarea a usted y usted dice, envía al pastor, envía al líder, envía a otro? ¿Saben? Sin duda, fue un rechazo directo a la misión que Dios le había dado. Pero me gusta mucho el Señor porque Dios respondió con paciencia, asegurándole a Moisés su apoyo. Y no solo esto, dándole herramientas para que él cumpla el propósito que Dios le había dado. No es diferente contigo y conmigo. Dios, número 1, prometió estar contigo. ¿Sí o no? Número 2, te da su apoyo al darte el Espíritu Santo. Y número 3, te ha capacitado con los dones y talentos del Espíritu. Es posible que no sepas cuáles son tus dones o tu talento, pero la razón de esto es porque no te has puesto camino al destino que Dios preparó para ti y seguir adelante con la mano de Dios. El segundo que quiero hoy ilustrar que puso excusa fue el hermano Jonás. ¿Se acuerda de Jonás? A Jonás Dios lo llama y le da una orden y el hombre no dice que no, dice sí, Señor. Aleluya, gloria a Dios. Lo manda a Nínive y el hombre coge para Tarsis. Lo primero que hace es que se va en vía contraria al propósito de Dios. Toma un barco hacia Tarsis. Una excusa implícita, sin duda. Rechazó la misión difícil que Dios le estaba dando. Él tenía razones, él tenía argumentos. Repito, Tarsis, Nínive, era un lugar donde los habitantes de Nínive habían sido muy crueles con el pueblo de Israel. Y hay algunos que atribuyen que los de Nínive habían atacado a la familia del profeta Jonás y que por eso el profeta no quería ir a esa misión, porque él sabía que Dios era misericordioso y que lo iba a perdonar. Entonces él no quería que Dios perdone a esa gente. Y pareciera que no tiene nada que ver con nosotros, lo del hermano Jonás. Pero ¿tiene usted algún amiguito que no quiere que se salve y no le predica? A lo mejor no trajo hoy su suegra porque... No, broma. Jonás rechazó el llamado de Dios. ¿Y sabes qué? Más tarde,
Cuando Dios usa un pez para traerlo al lugar donde él debía estar, el hombre ya dado por muerto dentro del pez clama a Dios y dice, sí, ahora te voy a obedecer. Porque hay gente que tiene que estar casi al abismo, al filito de la muerte, para decir, Señor, ahora sí, si tú me sacas de esta, ahora te voy a obedecer. ¿Alguno de ustedes ha hecho tal oración? Ahora sí, Señor. Eso solo es con un dolorcito de muela o una fiebre alta. Fue lo que ocurrió con Jonás. Dios lo lleva allí. Mis hermanos, Jonás fue uno de los predicadores más exitosos de toda la Biblia y predicó enojado. Un mensaje que no demuestra misericordia en ninguna de sus palabras. Arrepiéntanse, porque dentro de tantos días va a venir un tal y se van a morir todos. Bolas de desgraciados. No dijo eso, pero casi. El escritor no quiso aportar eso, pero, ¿verdad? Jonás estaba que nadie se arrepienta para que se lo lleve quien lo trajo. La gente le hizo caso a Jonás. Se convirtieron. El rey, todo el pueblo, todo el mundo ayunó, hasta los animales ayunaron. Y Dios tuvo misericordia. Entonces el hombre se enoja con Dios. Yo sabía que lo ibas a salvar. Por eso no quería venir. Tremendo. Dios no tiene paciencia, ¿sí o no? Dice, Dios mío, Padre, ¿cómo es que tú bregas con tanto loco empezando por mí? ¿Se imagina, Jonás? Ya después que se cumple lo que Dios desea, el hombre se enoja. ¿Saben? Dios perdonó la ciudad. Y este hombre se enojó y deseaba morirse. ¿Usted ha cogido un enojo así en algún momento? Tierra, trágame. Ay, Señor, ¿por qué no me lleva? La realidad es que Dios usa una planta para enseñarle al profeta sobre misericordia y obediencia. Qué tremendo, ¿verdad? Pero este hombre no quería ir allí. Por último, quiero poner como ejemplo a uno de los jueces llamado Gedeón, y lo podemos ver en el capítulo 6 del libro de Jueces. Al ser llamado para salvar a Israel mediante el poder de Dios, respondió con excusas. Y pudiéramos decir que tiene unas excusas más contemporáneas, muy similares a las nuestras. Él le dice al Señor, Señor, mi tribu o mi clan es el más pobre de todos los clanes. Y aparte de eso, yo soy el más pequeño de mi clan. Imagínense. Le estaba diciendo a Dios, yo no tengo capacidad. Cuestionando su capacidad e ignorando la capacidad de Dios. ¿Cuántos de nosotros, la mayoría de las veces, cuando estamos orando conforme a nuestra capacidad? ¿Usted le ha pasado? Mientras que Dios quizás no responde esa oración porque Él no quiere contar con tu capacidad, quiere que tú cuentes con su capacidad. Las capacidades de Dios son infinitas. No tienen límites. Las nuestras sí. Por eso dice, mi clan es el más pequeño y es el más pobre de todos. ¿Cómo me vas a llamar tú a mí para ir a libertar el pueblo? Llama a otro, ¿sí o no? Pero la realidad del caso es que Dios escoge a hombres y a mujeres que depositen su capacidad en Él. Y el Señor, yo no tengo la manera de hacerlo, pero tú sí lo puedes todo. Gedeón, sin duda, después de haber pedido las señales, Dios lo fortaleció y lo transformó en un líder muy valioso. Un líder extraordinario. ¿Quién ha visto la película de 300? Levante la mano. Hermanos, véanla, si no, no van al cielo. Broma.
es inspirada en esta historia de Gedeón. ¿Sabía usted? Porque él junta un montón de gente y Dios le dice, oye, yo no puedo ir con toda esta gente, porque si le doy la victoria, ellos van a decir que fueron por ellos. Así que quiero que hagas algo. Necesito que lo lleves al río a beber. Y el que tú veas que se meta de cabeza, ese tíralo para atrás. Y el que haga así, que coge el agua con la mano y la beba así como los perros están la lámpara, ese, llévatelo. De 10,000 quedan 300, hermano. ¿Qué le parece? Y Dios le dio la victoria. Entonces algún listo dijo, vamos a hacer una película a los 300 y le fue bien. Me gusta esa película. Pero la historia viene de aquí. Ahora, yo me preguntaba, Señor, ¿por qué tratas con hombres y mujeres que lo único que tienen es excusas para no servirte? El Señor me hizo saber que son argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermano, el enemigo ha trabajado tu mente de tal manera que te tiene bloqueado para que solo hagas lo que a él no le afecta. Lo voy a repetir. El enemigo ha logrado grabar en tu corazón tantos argumentos que tú estás dispuesto a hacer cualquier otra cosa menos las cosas de Dios. A tal grado estamos afectados en nuestras maneras de pensar, en nuestros argumentos, que valoramos más lo terrenal que lo eterno. ¿Lo está entendiendo? Que llegamos incluso a comparar de una manera muy mediocre las riquezas del mundo con el Dios creador del universo y de todas las riquezas del planeta. ¿Usted está entendiendo esto? Tenemos más valor que nos contrate una empresa destacada a nivel mundial que venir a servirle al Dios creador de todas las cosas, que nos da promesas aquí en la tierra y promesas en el cielo. Ahora vamos a ver que desde el principio, hombres como Moisés, como Jonás, como Gedeón pusieron excusa y otros tantos al llamado de Dios. Pero hoy Dios, dígale a su vecino, hoy Dios sigue llamando. Lo triste es que hoy también nosotros seguimos poniendo excusas. ¿Por qué no se lo dijo a su vecino? Dígaselo. Hoy seguimos poniendo excusas. Ahora dígale así en fe, dígale, sé un instrumento de Dios para llevar su mensaje a las naciones. Número 1. ¿Cuál es el primer argumento que viene a nuestro corazón cuando escuchamos el llamado de Dios? Es no soy lo suficientemente bueno. Uy, a mí me gustaría ser como el predicador tal, como fulano, como mi líder. Yo quiero saber más Biblia. Yo quiero ser... ¿Sabes que si tú fueras todo eso que tú te imaginas que quieres ser, Dios no contaría contigo? No, este está demasiado elevado. Este no me va a dar la gloria a mí. Se la va a llevar él. Porque él cree que es por su capacidad. Y no es así. ¿Sabe qué nos enseña la Biblia, querido hermano? Y quiero leerlo en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 27. Que Dios usa lo débil para avergonzar a los sabios. Y dice Pablo, pero Dios escogió lo tonto. Vamos a ver qué dice esa oración para no ofenderle. Sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. ¿Sabes que Dios se goza en llamar a un David que derrote a un Goliat? Porque David es incapaz de dejar de darle la gloria a Dios. Él sabía que en él no había capacidad. Por eso dijo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel, a quien tú has ofendido.
Él sabía que no era su fuerza la que lo iba a derribar, sino la fuerza del Espíritu Santo detrás de esa piedra que él lanzó. ¿Saben, querido hermano? La gente le dio la gloria a Dios y el ejército que estaba atemorizado tomó valor después de haber visto a David derribar a Goliat. Te pregunto, ¿cuáles son los Goliat que están delante de ti? Que tú dices, uy, no sé lo suficiente. No te preocupes, querido hermano. Más bien, ocúpate. Llegará el día donde Dios te va a dar la oportunidad de prepararte, de capacitarte y evidentemente el instrumento útil será más valioso si se capacita. Pero si Él te llamó, dile, Señor, aquí estoy. Tú sabes mis capacidades. ¿Sí o no? ¿Sabe? Me encanta ver cómo Dios llama a hombres que para la sociedad no son tan importantes y que la intención de Dios es avergonzar a los que se creen sabios. ¿Saben? Lo segundo, que dentro de el no soy suficientemente bueno puede perjudicar nuestras vidas, es que a veces queremos tomar o queremos depender de nuestra propia justicia. ¿Y sabes qué dice la Biblia de forma categórica? Que no hay bueno ni siquiera uno. Querido hermano, Dios no está adivinando, ya Él lo sabe. Él sabe cómo piensas. Él sabe que a veces tus pensamientos no son correctos. No eres una mala persona, pero a veces son los malos pensamientos los que más abundan en tu corazón. Él lo sabe. ¿Y sabes qué? Cuando Él te llama, Él no está mirando tu propia justicia. Él está mirándote a través de la justicia de Cristo. Diga conmigo, la justicia es de Cristo y no mía. Filipenses capítulo 3, versículo 9 es clave aquí, querido hermano. Porque aquí a veces, hermano, con mucha honestidad, a veces usted dice, ay, es que yo no me veo como tan capaz de predicar de Dios porque yo fallo tanto. ¿Alguna vez usted ha pensado así? ¿Alguna vez? ¿Sabe? Son argumentos que el enemigo viene trabajándote. Jesús no vino a los que están sanos, vino a los que estaban enfermos. Aleluya. Y no está hablando de salud, está hablando de gente que necesitaba su ayuda a gritos. Los fariseos, ¿se acuerdan ustedes quiénes eran los fariseos? Es posible, algunos quizás me dicen, yo no sé quiénes son esa gente. Bueno, los fariseos eran los religiosos de la época. ¿Y sabes qué? Se creían demasiado santos por lo que hacían. Jesús una vez comparó a un fariseo que decía, Señor, gracias porque no me hiciste gentil como esos perros. Gracias, Señor, porque me llamaste y no me hiciste mujer. Gracias porque yo puedo diezmar tantas veces a la semana. Gracias, Y empezó como el pavo real a exhibirse delante de Dios. Y había ya un gentil que se pegaba en el pecho y decía, Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Y Jesús dice, ese salió justificado antes que el otro. ¿Sabes por qué? Porque Dios envió a su Hijo para que tú y yo fuéramos justificados, queridos hermanos. No es por tu propia justicia. ¿Lo está entendiendo? ¿Sabe qué dice Filipenses? Dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe, ¿en quién? La justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Querido hermano, Cristo es el que perdona tus iniquidades. Él es el que te hace digno. Él es el que te hace santo y te hace justo delante del Padre. No es tu justicia. Que se sepa. Pero ¿sabe? Lo más importante es que conozcas a Jesús. Porque cuando tú llegues al cielo, Él te va a decir, buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. O te dirá, apartaos de mí,
hacedores de maldad. Nunca os conocí. Así que lo central, lo vertebral en tu vida es conocer a Cristo, querido hermano. Todo lo demás se va a añadir. ¿Sabes qué dice 1 Corintios 2:2? Que lo único que necesitamos es conocer más a Cristo. Y dice Pablo, me decidí más bien aquel que se encontró con Jesús y le dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Desde ese momento, el tipo se centró. Dijo, a mí me llamó Cristo. ¿A cuánto lo llamó Cristo aquí? A mí me llamó Cristo. Y mi interés es este. Pues nada me propuse saber entre vosotros. Porque hay quien quiere saber las cosas de los hermanos. No mire a los lados ahora. Pero hay hermanos que son medio... Eso no están aquí. No me propuse saber nada entre vosotros. Mire, está hablando el apóstol Pablo, que quiero que recuerde y tenga en su corazón que no fue un testigo ocular de Cristo. Él no anduvo con Cristo durante su vida aquí en la tierra, la vida de Cristo. Él conoce a Cristo después de su muerte y resurrección y ascensión, cuando se le presenta. Y Pablo dice, no me interesó saber quién era el apóstol que se recostó en el pecho de Jesús. El apóstol amado. No me interesó reconocer otra cosa, sino, mire lo que dice aquí, excepto a Jesucristo y este crucificado. Lo que tú y yo necesitamos es conocer más a quién, a Cristo. Porque según lo que leímos en Hechos capítulo 4, versículo 13, los estudiosos de la ley, los fariseos, reconocían que habían estado con Cristo. Y ¿sabes qué? Cuando tú pasas tiempo con Jesús y su palabra, cuando tú te ocupas en la oración, en los principios básicos, querido hermano del Evangelio, oración, lectura de la palabra y meditación de la palabra, ¿sabes qué? Está cerca de Cristo. Y el que está cerca de Cristo se le nota. ¿Sí o no? Hay algo en usted que se llama Espíritu Santo, alguien que aviva tu espíritu cuando tú estás cerca de Él. Te enciende. ¿Se acuerda de Moisés que pasó 40 días y 40 noches con el Señor y bajó con la cara que le resplandecía? ¿Sabes por qué? Porque había estado con Él. Pablo lo tenía claro. Querido hermano, no se deje engañar. No sé lo suficiente. Pasa tiempo con el Señor. ¿Y sabes qué? Él te dará lo que tú necesites. Número 3. Para ir terminando. Uno de los argumentos más fuertes que todavía persiste en nosotros como hijos de Dios es: tengo miedo a que me rechacen. Miedo al rechazo. ¿Sabe? En el Evangelio siempre habrá gente que nos ame y gente que nos odie. Y te voy a decir algo, no depende de ti. Depende de Él. ¿Saben? Es posible que en algún momento te toque recibir algunos tomatazos. Es posible. Es posible. Algunos ya hemos recibido algunos tomatazos por predicar a Cristo. Es posible que tengas amistades que cuando comiences a hablarle de Jesús se alejen de ti. Es posible. Es posible. Mire, y lo que voy a decir es fuerte. Que algunos pierdan alguna novia o algún novio. Y también puede ocurrir algún esposo o esposa. ¿Usted sabe lo que estoy diciendo? Es fuerte. Porque el Evangelio, si algo hace, es dividir en lo que creen y lo que no creen. Divide al que cree del que no cree. Y usted y yo fuimos enviados a los que creen. Amén. El que no quiere creer, él y Dios harán cuenta. Aleluya. El que quiere creer, bienvenido al reino de Dios. Amén. ¿Usted lo está entendiendo esto? No tenga miedo al rechazo.
Cristo fue rechazado primero que tú. Y no te rechazan a ti, rechazan a Cristo. ¿Sabe qué dice Juan 15:18? Dice, si el mundo los aborrece, ese es Jesús hablando, tengan presente que antes que a ustedes me aborrecieron a mí. Y sabe, hay gente que aborrece a Cristo porque ama más las tinieblas que la luz. No hay otra razón. Y que sus obras no pueden ser expuestas a la luz. Porque si se exponen, querido hermano, lo dejan mal parado. Juan lo dijo así, en Juan capítulo 1. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Por eso Jesús dice, tengan presente, si el mundo os odia, sabéis que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Mis hermanos, no tengan miedo a ser rechazados. Lo segundo es que Dios a nosotros no nos da un espíritu de cobardía. Y eso se lo dice Pablo a Timoteo. Recuerda, Timoteo, que Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y dominio propio. No tenga miedo. Dios me encanta. Dios dice, los cobardes, los primeros, no van a heredar el reino del cielo. Dígale a su compañero, este reino no es de cobardes, sino de valientes. Gente llena de poder, de amor y de dominio propio. Amén. ¿Te lo cree? Dele un aplauso al Señor y bendiga su nombre. Querido hermano, la recompensa, no tener miedo, a derribar ese argumento de miedo al rechazo, es una vida eterna. Y esa vida supera el rechazo temporal que pudiera ocurrir aquí en la tierra. Lo repito, la recompensa eterna supera el rechazo temporal que podamos tener aquí en la tierra. Mateo 5, versículo 11 y 12. Jesús está hablando aquí también. Y dice Jesús, bienaventurado. Bienaventurado quiere decir dichoso o 7 veces feliz. ¿Qué dije que quiere decir bienaventurado? Seréis cuando os insulten y persigan. ¿Cómo? Bienaventurado. Y dice aquí, y digan todo género de mal contra vosotros falsamente. Porque sabe, la gente, cuando quiere hacer daño, se va a inventar lo que sea. Porque son excusas en su mente. Argumentos fuertes. Yo conocí ciertos hermanos que no están aquí, ni vienen a la iglesia para no ponerlo a pecar. Que ellos buscaban en internet todo lo que hablaban en contra de la iglesia porque no querían estar en la iglesia. Y no estoy hablando de la iglesia X, estoy hablando de la iglesia a nivel universal. Hay gente que buscó ofuscadamente cómo negar la resurrección de Cristo. Y les recomiendo una película, ya que le gusta la película, El caso de Cristo, búsquela. Querido hermano, hay gente que ha hablado cosas terribles acerca de nuestro Señor. Mintiendo. Ahora, debemos asegurarnos de que las cosas que digan de nosotros sean mintiendo. Porque si lo dicen porque es verdad, entonces no hay ningún galardón. Usted no es bienaventurado, usted es un sinvergüenza. ¿Sí o no? Pero si lo que están diciendo de usted es mintiendo y usted y Dios lo saben, siéntase bienaventurado. Porque Jesús dice, por favor, déjame el versículo. Y mire esto que es apasionante. Mateo 5. Y dice aquí, por causa de mí, porque la causa no es tu comportamiento, sino la causa es Cristo. Siguiente versículo. Regocijaos y alegraos, dice el Señor, porque vuestra recompensa en el cielo, ¿cómo es?
porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. En otras palabras, usted no está iniciando nada. Esto ya lo habían hecho antes. Usted sabe que la mayoría de los profetas fueron ejecutados, martirizados, aserrados, partidos mitad a mitad. ¿Y saben por qué? Porque no quisieron escuchar la palabra de Dios. No le estoy deseando a usted eso, mucho menos. De hecho, estamos viviendo en unos tiempos donde hay libertad de culto. Quizá llegará un tiempo donde no la habrá, la libertad de culto. Hay en algunos países donde no la hay. ¿Sabe que hay países donde usted tener una Biblia es mirado como un crimen que te puede llevar a la muerte? Aquí no. Aquí no. Gracias a Dios, tenemos libertad para predicar de Cristo. Pero pierda el miedo, hermano. La recompensa es mayor que el miedo. Y concluyo diciéndote, nuestros argumentos para no ser un instrumento útil en la mano de Dios tienen que ver con excusas o argumentos que levantamos en nuestro corazón para no servir a Dios. No soy suficientemente bueno. Eso debe ser derribado en el nombre de Jesús. ¿Sabes por qué? Porque Dios te escogió para avergonzar a los que se creen sabios. La gracia y el poder de Dios reposa sobre aquellos que Él ha llamado. No sé lo suficiente. Si tienes a Cristo en el corazón, te aseguro que sí sabes lo suficiente. Porque sabes cuántos argumentos tuvo que derribarse el Señor en tu corazón para que tú le recibas. Montones. Tengo miedo al rechazo. Yo prefiero que me rechace la gente y no que me rechace Dios allá en el cielo. Él me dio ejemplo. Y la recompensa que me espera es mayor. Hermano, Dios desarma nuestras excusas con su poder. Deja de mirar tus limitaciones y mira a Cristo. Enfócate en Cristo. Como lo hizo Pablo. Enfócate en Él, en el llamado que Él te ha hecho. Amado amigo, el arco no se queja de no ser flecha. Se deja tensar para que la flecha pueda llegar donde debe llegar. Así que déjate usar por Él. Él te llamó. Él te escogió. Y Él quiere usar.